Un cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta oportunidad vamos a abordar la temática potenciación como parte de la revisión de presaberes del curso Cálculo Diferencial 100-410. Quien les habla, el ingeniero Juan Gabriel Cabrera Ortiz. La potenciación es una operación matemática entre dos términos denominados base y exponente. Se escribe a a la n y se lee usualmente como a elevado a n o también a elevado a la n. N puede tomar cualquier valor y A también puede tomar cualquier valor. En el ejemplo tenemos A a la 1. La operación matemática quiere decir cuántas veces la base está multiplicándose entre sí. Lo que dice el exponente. Digamos, A a la 1 es igual a A, es decir, A solo se multiplicaría entre sí una sola vez. A a la 2 se conoce como A al cuadrado. Y lo que quiere decir es que la base se está multiplicando entre sí lo que dice el exponente, es decir, dos veces. Por eso a al cuadrado es igual a a por a. Acá tenemos a la 3 y se conoce también como a al cubo. Y lo que quiere decir es que a, siendo la base, se está multiplicando tres veces entre sí, a por a por a. Y así a la n hasta las n veces que se pueda multiplicar. N puede tomar valores hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo. Existen ciertas reglas también que aplican para la potenciación, las cuales debemos tener bien claras y muy en cuenta a la hora de hacer nuestros cálculos algebraicos, reducciones, matemáticas y procesos aritméticos. Una de ellas es la multiplicación de potencias de igual base. El producto de dos potencias que tienen la misma base es igual a una potencia de dicha base que tiene como exponente la suma de los exponentes. Es decir, cuando existan dos elementos los cuales están con exponente y están siendo multiplicados entre sí, si tienen la misma base, como en el ejemplo, la base es A, es igual o es equivalente a decir que conservo la base y sumo los exponentes. Repito, cuando dos elementos con exponente o elevados a la tienen la misma base y los voy a multiplicar, conservo la base y sumo los exponentes. Por eso a a la n por a a la m es igual a la n más m. El ejemplo es claro acá abajo. 2 a la 3 por 2 a la 6 va a ser igual a 2 a la 3 más 6. Que esto es igual a 2 a la 9. Sumo los exponentes si tienen la misma base y están los dos elementos multiplicándose. Abajo, 4 al cuadrado por 4 al cubo es igual a 4 a la 2 más 3, que es igual a 4 a la 5. Otra propiedad es la potencia de una potencia. Y nos dice, la potencia de una potencia de base A es igual a la potencia de base A cuyo exponente es el producto de ambos exponentes. La misma base se multiplica en los exponentes. Es decir, si yo tengo A elevado a un exponente y todo esto, por eso está entre paréntesis, elevado a otro exponente, es lo mismo que tener la base, que es A, y multiplicar los exponentes, para este caso m y n. Es lo mismo. Es decir, si A está elevado al cuadrado y todo esto está elevado al cubo, multiplico 2 por 3, que sería 6, y queda a la 6. Es equivalente o es lo mismo. Acá tenemos un ejemplo en donde aclaramos también que los exponentes en cálculo pueden llegar a ser monomios o pueden llegar a ser variables en sí. Por ejemplo, 4 a la 2x a la 3 es igual a tener a 4 a la 6x. Potencia de un producto. La potencia de un producto es igual al producto de cada uno de los factores elevado al mismo exponente. Es una propiedad en donde si tenemos dos bases multiplicadas y todas estas dos bases entre paréntesis y elevadas a cierto exponente, podremos distribuir el exponente entre las bases y el producto de cada base a ese exponente va a ser igual. Es decir, si tenemos a por b a la n, va a ser igual que a la n por b a la n.
Acá tenemos 4 por 5 al cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado por 5 al cuadrado. Para un ejemplo más que nos podríamos encontrar en cálculo, x por y al cubo es igual a x al cubo por y al cubo. Si la base A, esto es una regla general, si la base A tiene inverso aditivo, indicado mediante signo negativo menos A, entonces se tiene la regla. Tengan en cuenta esto. Menos A a la n va a ser igual a menos A a la n si n es impar. Es decir, el signo negativo se va a conservar únicamente para exponentes impares. ¿Sí? De lo contrario, si la base es negativa pero el exponente es par, inmediatamente la base va a ser par o va a dar un resultado positivo, perdón, si n es par. Cuando los exponentes son impares, el resultado de ese exponente es negativo. Cuando el exponente es par, así la base esté planteada como negativa, el resultado de este va a ser positivo. Aquí hay un claro ejemplo. Menos 2 al cubo es igual, pues simplemente aquí quitamos el paréntesis, no pasó nada, menos 2 al cubo es igual a menos 8, porque menos 2 por menos 2 es 4, pero por 4 positivo, pero por 4 por menos 2 es menos 8. ¿Sí? Tiene que ver con una regla de cómo se aplicaría la ley de signos cuando la base es negativa en la multiplicidad de las n veces que nos está indicando la potencia de su base. En este ejemplo, menos 2 a la 4. Aquí el exponente es par. Arriba nos dio negativo porque el exponente era impar. Menos 2 a la 4 va a ser igual que el 2 a la 4, que es igual a 16. ¿Por qué? Porque si tomamos menos 2 por menos 2 es menos 4. Perdón, 4 positivo. 4 por menos 2 es 8 negativo. Pero menos 2 por menos 8 por menos 2 es 16 positivo. Es como se aplica la ley de signos. Luego hay una regla general de cuando el exponente es impar, el resultado es negativo. Cuando el exponente es par, el resultado es positivo. Ojo, únicamente con las bases negativas. Con las bases positivas, el resultado todo sería positivo. Existe un inverso multiplicativo. Lo que quiere decir es que si la base A tiene inverso multiplicativo C, es decir, C por A va a ser igual a 1 o que C es igual a 1 sobre A. Entonces se denota por A a la menos 1 y el exponente se puede emplear a todos los números enteros. Aquí podemos ver, digamos, si no es muy clara el parafraseo de la definición del inverso multiplicativo, básicamente se trata de que los exponentes negativos tienen una equivalencia sobre una fracción con la base. Es decir, si yo tengo a la menos 1, aquí me apareció un exponente negativo. Matemática y algebraicamente es lo mismo que decir 1 sobre a y se conoce como el inverso. Todo número elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre la base de esa expresión y se conoce como inverso. Digamos, si tenemos a la menos n, ¿sí? Lo que quiere decir es que es 1 sobre a la n. Este ya no aplica, digamos que para la regla general del menos 1. El menos 1 sí es 1 sobre la base únicamente, pero también aplica para definir en fraccionario una expresión equivalente. Lo voy a explicar un poco mejor acá. 4 a la menos 1 es igual a 1 sobre 4. Eso es claro. Ahora, este es como el ejemplo del inverso. Es simplemente el inverso de 4. El inverso de 4 es 1/4 o 1 sobre 4. Pero x a la menos 4 va a ser lo mismo que tener 1 sobre x a la 4. Es decir, el orden o el exponente de la base cuando escribamos 1 sobre va a ser el mismo exponente que está definido aquí, pero en positivo. Es decir, aquí tenemos una base x elevado a un menos 4. Eso es lo mismo, es equivalente a decir que 1 sobre x a la 4 en positivo. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta dado que se va a usar en el manejo de derivadas. Cuando analicemos las derivadas
tendremos que tener este tema de potenciación bien claro para que podamos operar matemática y algebraicamente correcto los distintos métodos en las funciones a los que las estamos aplicando. Hay una división de potencias de igual base. Quiere decir, el cociente de dos potencias con la misma base es igual a una potencia de dicha base con un exponente igual a la diferencia del exponente del dividendo menos el divisor. Explicado de manera matemática quiere decir, si yo tengo dos exponentes que se están dividiendo, simplemente es lo mismo que estos dos pertenecen a la misma base. Es importante que pertenezcan a la misma base porque son elementos coincidentes. Luego, si son elementos coincidentes, lo que quiere decir es que son elementos algebraica y matemáticamente operables, en este caso con una propiedad de la potencia. Si yo tengo a a la m sobre a a la n, conservo la base y resto el exponente del dividendo, ¿sí?, menos el exponente del divisor, a la m menos n. Acá hay un claro ejemplo, 9 a la 5 sobre el 9 al cubo va a ser igual a 9 a la 5 menos 3, lo que es igual a 9 al cuadrado. Entonces, debemos tener en cuenta todas estas reglas que estamos viendo para poder operar matemática y algebraicamente bien los métodos que vamos a ver. Hay una regla del potencia de exponente cero. Todo número, ¿sí?, distinto de cero, ojo, la base, la regla dice todo número distinto de cero, donde la base, aquí la base es a, aquí la base es 2, aquí la base es 3 y aquí la base es x. ¿Por qué? Porque cuando ocurre 0 sobre 0 a la 0 se encuentra una indeterminación. Todo número distinto de 0 elevado al exponente 0 da como resultado la unidad 1. A a la 0 es 1, 2 a la 0 es 1, 3 a la 0 es 1 y x a la 0 es 1. Para el caso de ceros a la 0, lo que les estaba explicando es un número que no se encuentra definido y se conoce como una indeterminación. Estas indeterminaciones nos las vamos a encontrar en el cálculo y lo que quieren decir es que son expresiones matemáticas donde tal vez no hay resultado. Son una discontinuidad en el espacio matemáticamente. Para esta expresión no hay resultado. 0 sobre 0 a la 0 se conoce como una indeterminación. Potencia de un cociente. La potencia de un cociente es igual a cada uno de los números elevados al mismo exponente. Un poco de lo que vimos en la multiplicación, ¿sí?, pasa lo mismo. Aplicamos una especie de distribución de la potencia. A sobre b a la n es igual a la n sobre b a la n. Es decir, 2 cuartos al cubo es igual a 2 al cubo sobre 4 al cubo. Algo que nos podríamos encontrar, x sobre y al cuadrado es igual a x al cuadrado sobre y al cuadrado. ¿Sí? Por último, tenemos el exponente racional. Siempre y cuando a no sea una base negativa, ojo, para el exponente racional o la equivalencia de cómo expresamos los exponentes en radicales, siempre y cuando a no sea una base negativa, se podrá aplicar la siguiente norma. Si yo tengo a la 1 sobre n, digamos que a la fraccionario 1 sobre n, este va a ser igual a la raíz de la base, ¿sí?, la raíz del exponente, del denominador del exponente de esta base a. Para que me entiendan un poco mejor, acá x a la 1 medio es igual a la base, es lo que va a estar dentro de la raíz, y la raíz, el indicador de la raíz o el grado de la raíz, va a ser el denominador del exponente. En este caso es 2. X a la 1 medio es igual a la raíz cuadrada de x. Entonces aquí estamos entendiendo que la potenciación es una expresión que nos resume tanto cocientes como radicales, ¿cierto? Si le vamos a un número negativo, eso nos da un cociente de 1 sobre la base a la algo de ese negativo, ¿sí? Pero si expresamos la base en términos de el exponente en fraccionario, lo que nos quiere decir es que eso tiene una equivalencia en un número racional. Por ejemplo, y a la 1/3 va a ser la raíz cúbica de y. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y que lo manejemos bien
sobre todo en derivadas y en límites, dado que ahí vamos a usar expresiones que nos van a llevar a hacer estas equivalencias para operar mejor las funciones. En general, para las fracciones se define que a la nm, ¿sí? Simplemente la potencia de la base que va a quedar dentro del radical va a ser el numerador de la fracción. El orden del radical va a ser el denominador de la fracción y la base se va a conservar dentro del radical. Es decir, si tengo x a la 2/3, esto va a ser igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. Si tengo y a las 3/5, esto va a ser igual a la raíz quinta de y al cubo. Si aprendemos a manejar esta equivalencia, sabremos que existen exponentes racionales y que todo exponente racional puede ser denotado en términos de un número racional. ¿Sí? Todo exponente a la menos algo puede ser denotado en términos de un fraccionario. Y todo exponente a la algo, digamos que puede tener ciertas propiedades de potenciación que pueden ser aplicables. Ojo, hay unas propiedades de productos notables que pareciera que son propiedades de la potenciación, pero no, algebraicamente corresponden a casos de factorización o de productos notables. Entonces, únicamente estas que vimos aquí son las que aplican como propiedades de potenciación. En otro contenido veremos las de productos notables. Las referencias bibliográficas usadas para realizar este contenido y espero que les haya sido de su utilidad. Muchas gracias.